Dios te bendiga de una manera muy especial. Te habla tu hermano y amigo José Mateo, siervo de Jesucristo, por la misericordia de Dios. Y en esta plataforma tan linda, tan bella que Dios ha permitido, Excelencia Cristiana Televisión, una plataforma que nació para llevar bendición no solamente a República Dominicana, sino al mundo. Y es un tiempo muy favorable del Espíritu Santo porque podemos compartir la palabra de Dios, donde la palabra de Dios, dice Juan, que se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra de Dios es tan poderosa, es tan viva, es tan transformadora, que la palabra no se queda solamente en letras, sino que se hace materia. Y yo quiero hoy compartir unos breves minutos contigo acerca de la bendición de Dios. ¿Qué pasa cuando Dios bendice? ¿Qué es la bendición de Dios? ¿Por qué tanta gente dice Dios te bendiga? Bendiciones. ¿Por qué hoy en día, donde quiera, se escucha esa palabra, incluso de personas que no son cristianos? Dios te bendiga, bendiciones, que la bendición de Dios vaya contigo. ¿Por qué tanto? ¿Qué conlleva tener la bendición de Dios? Y yo quiero comenzar leyendo un texto bíblico que se encuentra en Números capítulo 6, verso 24 al 26. Y dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Por qué el afán de Dios de que el pueblo recibiera su bendición? ¿Qué es la bendición de Dios? La bendición de Dios en el original, en el hebreo, es brajá. Y brajá significa hablar bien de alguien o de algo. En griego es eulogeo. Cuando tú eulogias a alguien, le das un elogio a alguien, tú lo estás bendiciendo porque estás hablando bien de esa persona. También hay otra palabra que es barak, que significa alabar, felicitar, saludar y crear. Hay otra palabra para bendición en hebreo que significa esher, significa felicidad, bienaventurada, dice felicidad y bienaventuranza, lo que habla en Salmos capítulo 1, verso 1 en adelante. Bienaventurados el varón que no anduvo en consejos de malos. También en griego es makairo, cuando Jesús habla de los bienaventurados, la bienaventuranza. Y hay otra palabra en hebreo que es lebrajé, que significa doblar rodillas. O sea, la bendición de Dios no es solamente una palabra, sino es un complemento de cosas que levantan al individuo, porque recordemos que el hombre lo primero que Dios hizo con el hombre fue que lo bendijo cuando Dios lo creó. Si nos vamos al Génesis capítulo 1, verso 1 en adelante, Dios comienza a crear cosas y comienza a hablar bien de eso. Por eso dice en el verso 3 que Dios creó la luz. Y dice, y vio Dios que la luz era buena. O sea, Dios cuando ve que la luz, crea la luz y le gusta, le agrada la luz, dice que la bendice cuando él habla bien de la luz. Porque bendecir a alguien o bendecir a algo es hablar bien, es declarar la esencia que tengo sobre esa persona. Es querer que como me vaya a mí, le vaya a esa persona. Por eso la palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque está hablando de querer que a la persona contigua o al próximo o al prójimo le vaya como me va a mí. Entonces, la bendición de Dios es que parte de la esencia de Dios esté en el hombre. Dios sigue creando y crea los animales y habla bien de los animales. Bien dice, bendecir es bien decir o bien hablar. Dios habla bien de los animales. Dios habla bien de su creación. Y en el verso 26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. No solamente le declara palabras, sino que le da toda su esencia. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dios le está dando todo lo que él posee, se lo está depositando al hombre, porque Dios quería no solamente pertenecer a un plano de lo invisible, sino también habitar en un plano de lo visible. Por eso Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3, dice que entendemos que las cosas que se ven fueron hechas de las cosas que no se ven. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante dice, miren las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.
Dios lo que quería era traer del plano invisible a un plano visible, a su reino, a su eternidad. Y necesitaba establecer a uno igual que él en el plano visible. Por eso lo hace imagen y lo hace semejanza. Y yo pudiera profundizar un poquito en el término semejanza, pero lo vamos a dejar para luego, porque quiero enfocarme en el término de la bendición, porque el hombre no solamente se le declaró una palabra, sino que al hombre se le hizo bendición. Y ahí está la diferencia entre tú declarar la palabra y tú ser la bendición. Dios lo bendijo y le dijo multiplíquense, porque la multiplicación tiene que ver también con la bendición que Dios le da al hombre, porque la bendición, la palabra que Dios desata sobre el hombre, la semilla que Dios desata, es una palabra energética creativa que cuando es recibida por el hombre, esa palabra tiene el poder de toda la eternidad para poder al hombre a funcionar, para poner al hombre a multiplicarse y para que el hombre lleve muchos frutos. Mi alma alaba a Dios. Por eso cuando Dios habla con Abraham en el capítulo 12, verso 1 de Génesis en adelante, dice, y te bendeciré, y serás bendición. O sea que no solamente él le declara la palabra, sino que como que destapa, como que baja el zipper y le dice, no solamente te estoy declarando bendición, sino que estoy revelando lo más profundo que hay dentro de ti, que tú eres la bendición. Por eso el que te bendiga a ti va a ser bendecido, y a quien tú bendiga, ese será también, a quien tú maldigas también será maldecido. O sea que de ti proviene la bendición, y el que te maldice a ti está maldiciendo la bendición de Dios, por tanto será maldito. Mi alma alaba la gloria de Dios. Por eso Abraham pasaba por lugares, y cuando él pasaba por lugares, la bendición de Dios caminaba con Abraham. Por eso lo que él tocaba, aunque no le pusiera mucho esfuerzo, eso era bendecido. Porque solamente basta que un hombre y una mujer reciban una palabra de parte de Dios para que todas las cosas comiencen a funcionar. Para que las vacas flacas se mueran y venga el tiempo de las vacas gordas. Para que las espigas secas se terminen y venga el tiempo de las espigas frondosas. Necesitamos que la palabra de Dios sea desatada para que descubra nuestra identidad, que no solamente somos bendecidos por una palabra, sino que en nuestra hechura, en nuestro diseño, nosotros venimos con la bendición en nuestras entrañas. Ahora, la bendición tiene unos aspectos que yo quiero que tomemos en cuenta. Mi alma alaba la gloria de Dios. Efesios capítulo 1, verso 3 dice que Dios nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. O sea que usted camina aquí en la tierra, pero usted está tan bendecido, usted está tan fructífero, tan multiplicado, que usted no lo sabe. Y usted cree que aunque a usted le falten algunas cosas, que le falte el alimento, que le falte el empleo, que le falte el carro, usted cree que no está bendecido por eso. La bendición de Dios no depende de lo que tú tienes a la mano. La bendición de Dios depende del Dios que te bendijo. Por eso tú vas a llegar a los desiertos, y los desiertos van a ser fructificados. Por eso tú vas a ir a los lugares y los lugares van a ser bendecidos. Por eso gente correrán a ti que no te conocen, y por simple hecho de tú estar en el lugar, ese lugar va a ser bendecido y esa gente va a recibir la bendición de Dios. Ya tú no te puedes ver como una persona que está ahí para recibir cosas, sino que tú tienes que verte como aquel que está ahí para dar. Mi alma alaba a Dios. Por eso Dios le dijo, dice el apóstol Pedro en el libro de Primera de Pedro capítulo 3 verso 9, nunca maldigan, porque lo que ustedes tienen un poder tal que lo que ustedes declaren con su boca, eso sucederá. Escucha, usted tiene que cuidar lo que usted dice. Lo que sale por tu boca tienes que cuidarlo, porque tienes un poder delegado muy poderoso. La palabra dice en los proverbios que en la boca está el poder de la vida y de la muerte. O sea que si tú hablas cosas que no están alineadas con tu propósito, eso va a tener repercusión en el mundo espiritual, porque las palabras son espíritu. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Pero hay palabras que son espíritu pero no son vida, llevan muerte, llevan encapsulada muerte. Pero la palabra de bendición que Dios declaró sobre ti y sobre mí
Es una palabra de fructificar, es una palabra de multiplicar, es una palabra de expansión, es una palabra de ir por cosas en las cuales no hemos alcanzado todavía, pero que están entregadas desde la eternidad. Hay cosas que tú no las tienes a mano, pero no importa, no te acongoje, no te sientas triste, que esas cosas que tú tienes ahora, ¿tú sabes qué? Esas cosas están dentro de ti. Por eso Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Porque lo que tú tienes en la mano es lo que Dios va a usar para hacer que tú hagas cosas poderosas, pero tienes que reconocerlas que están dentro de ti. La bendición de Dios hay que reconocerla. La bendición de Dios hay que aceptarla, porque la bendición es la esencia de Dios en el hombre. No solamente con palabras se bendice, con actos, con hechos, con cosas. Abraham bendijo a Melquisedec con bienes. Jacob dijo, de todo lo que me dé apartaré el diezmo para ti. Porque la bendición de Dios no se puede estancar. La bendición de Dios debe de fluir. La bendición de Dios anda con los que andan alineados con su propósito. Una gente que esté desconfigurada del propósito de Dios no va a andar con la bendición de Dios. La bendición de Dios lo primero que hace es alinearte al propósito. Por eso Dios le declara a Adán y a Eva, multiplíquense, porque la bendición, el esperma espiritual que ustedes tienen dentro de ustedes, la palabra que se le declaró es una palabra de expansión. Y si ustedes se estancan, se van a frustrar y se van a morir, porque lo que tienen dentro es muy grande. La bendición de Dios es como una semillita que crece y no se cansa de crecer. Por eso dice en los proverbios, dice, es como la luz de la aurora que crece y va en aumento hasta que el día resplandece en sus mayores expresión. A su nombre sea la gloria. Tenemos que saber caminar en la bendición de Dios, porque la bendición de Dios también está condicionada a cómo yo camino, a cómo yo hablo, a cómo yo me expreso, a lo que yo tengo. La bendición de Dios está configurada a todo lo que yo represento. Por eso el que te bendice será bendecido. Por eso el que camine contigo va a ser parte de esa bendición, porque la bendición de Dios te va a envolver de tal forma que la bendición de Dios se va a parecer a ti. Cuando hablen de ti van a hablar de un hombre bendecido, de un hombre próspero. José llegó a Egipto con una mano adelante y otra atrás. No tenía nada, pero tenía la bendición de Dios, tenía la palabra energética de Dios dentro, y cuando llegaba a los lugares tocaba la cosa, y dice la palabra que Dios prosperaba, porque la bendición de Dios tiene el poder de prosperar. La bendición de Dios tiene el poder de prosperar las cosas. Mi alma te alaba. Por eso la palabra dice que Dios, lo primero que hace cuando bendice a alguien es que Dios le cambia el nombre. Eso es un misterio. Dios trabaja con la identidad del hombre. El hombre trabaja. Cuando tiene la bendición de Dios, Dios le cambia incluso el nombre. Dios le cambió el nombre a Abraham. Dios le puso nombre a Adán. Dios le cambió el nombre a Jacob. Dios le cambió el nombre a Pablo. O sea, Dios trabaja con el nombre porque el nombre te da la identidad, y el nombre tiene que ver con tu diseño, tiene que ver con tu andar, tiene que ver con tu caminar aquí en la tierra, y tiene que ver con la bendición de Dios. Por eso el afán de Jacob con que Dios le cambiara el nombre. Bendíceme. ¿Por qué te voy a bendecir? Dime tu nombre. Tu nombre ya no se llamará Jacob, que es un engañador, porque la bendición de Dios está contigo. La bendición de Dios te persigue. Ahora serás Israel, el que luchó con Dios y venció. Alábalo si puede, porque la bendición de Dios te persigue. La bendición de Dios conoce tu casa. La bendición de Dios conoce tu dirección. La bendición de Dios conoce tu número de cédula, tu número de teléfono, tus hijos. La bendición de Dios no hay que estarla rogando porque tú la tienes, pero hay que reconocerla, porque Él te sentó con Cristo en lugares celestiales. Pero tú tienes que reconocer eso. No estés orando como que eres un mendigo. No estés orando, ay, dame. No. Ora desde la dimensión de que lo tienes todo, de que estás sentado con Cristo en lugares celestiales. La bendición de Dios te conecta con otros bendecidos. La bendición de Dios te conecta con otros que están bendecidos, con gente que tienen asignación divina. Por eso Salmo 2 dice, un abismo llama a otro. Por eso dice el salmista, me alegraba con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Porque la bendición de Dios te va a alinear verticalmente con Dios y horizontalmente con tus hermanos.
Hay que anhelar la visión. Habacuc capítulo 2, verso 7 dice: escribe la visión y declárala en tablas para que el que la lea corra. La bendición de Dios te va a hacer vivir en otra dimensión. Por eso cuando Isaac estaba en Gerar, todo el mundo se iba de Gerar porque había una hambruna y había una sequía. Y él se iba y Dios le dijo: usted no se mueva de Gerar, quédese en Gerar. Y dice que sembró en Gerar cuando nadie quería sembrar, cuando nadie quería invertir en el proyecto, pero tenía la bendición de Dios. Y cuando sembró en ese lugar, dice que llevó fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Lo que necesitamos no son métodos, lo que necesitamos es la bendición de Dios. Si usted puede levantar la mano donde quiera que se encuentre, levántela y diga: yo soy un bendecido de Jehová. Yo tengo la bendición de Dios y esa bendición me va a multiplicar, me va a ensanchar y me va a fructificar. Dios te bendiga y Dios te guarde.